Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 22 minutos de este 21 de junio de 2022, daremos inicio a la 23ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilches. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación a nuestro orden del día. La primera modificación relativa al retiro del proyecto de resolución del recurso de revisión 8.736 y el proyecto de resolución 10.373 en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones 17 acuerdos de ampliación de plazo adicionales a los 9 ya listados para contar con 26 acuerdos de ampliación en este apartado, cuyo listado fue circulado previo al inicio de esta sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Muy bien, secretario. Le pido que entonces tome la votación correspondiente con las modificaciones que ya refirió. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando la mano, por favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las precisiones ya señaladas. Continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 22ª sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 22ª sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2022. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes de este Pleno. Para tal efecto, le pido, por favor, nos informe si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Cabe mencionar que en la página institucional ya se encuentra publicado el orden del día que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto, por lo cual le solicito omita su lectura. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionado presidente. Con su venia, comisionadas y comisionados, someto a su consideración los proyectos de resolución de los proyectos listados en este bloque y, asimismo, conforme a la instrucción del comisionado presidente, les informo que no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. Emito voto en contra en los recursos de revisión 5.023, 6.140, 7.903 y engrose en el recurso de revisión 3.442, ya que, como lo he sostenido en sesiones previas, considero indispensable no solo reservar el nombre del personal sustantivo u operativo de las áreas de seguridad pública, sino también el cargo y área de adscripción, con la finalidad de no poner en riesgo la vida e integridad física del personal que lleva a cabo funciones de investigación y persecución de delitos. Lo anterior, como lo prevén
las salvedades que otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, siendo coincidente con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de la controversia constitucional 325/2019, que robustece el criterio que he reiterado. Para el caso en concreto, el personal sustantivo de seguridad pública de los municipios de Jilotepec, Nezahualcóyotl, Temamatla, Tecámac, pues entregar dicha información los hace plenamente identificables. Emito en voto en contra en el recurso de revisión 4995, en atención a que, como lo he ya señalado, el reservar los datos no solo del nombre, sino también del cargo y área de adscripción del personal sustantivo operativo de las áreas de seguridad pública, los hace plenamente identificables, lo que pone en riesgo su vida e integridad física de estos servidores públicos de los municipios de Tenango del Aire. Asimismo, es mi criterio que también se debe reservar los datos relacionados con las placas de los vehículos oficiales, a efecto también de no poner en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos que manejan estos vehículos. Emito voto en contra en el recurso de revisión 5616, ya que, como lo he señalado de igual manera, reservar estos datos relacionados a las placas de los vehículos, de los vehículos oficiales, pues pone en riesgo la vida y integridad física de los servidores públicos que tripulan en ellos. Y a favor de los demás recursos de revisión listados, es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares, en el caso del 3,442, 5,023, 6,140 y 7,903, ya que se ordena reservar la información sin acreditarse la prueba de daño. En el caso del 3,639 y acumulado, toda vez que desde mi perspectiva procede conceder el cambio de modalidad para la entrega de la información, ya que el sujeto obligado indicó que la cantidad de documentos asciende a más de 16,000, lo que supera claramente las capacidades del SAIMEX. En el caso del 3,947, ya que considero que la firma de servidores públicos en los documentos que acreditan el último grado de estudios es pública. Serían mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos expuestos y emitiendo voto disidente en el 4,495 y de la misma manera omitiendo voto disidente y concurrente en el 5,616. Lo anterior por considerar que el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados debe ser considerado como información reservada, ya que proporcionar dicho dato, como se ha estado mencionando, puede hacer plenamente identificable a un vehículo y sobre todo poniendo o poder hacer identificable a su tripulante, lo que atenta contra la seguridad de los servidores públicos que en ellos se trasladan. Incluso se podría poner en riesgo a su familia al vulnerar su esfera privada, aumentando incluso el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales intenten realizar actos para exhibir o entrometerse en la función pública. Y emitiendo una opinión particular en el recurso 5,531, por considerar que en términos de lo establecido por la ley de la materia, la prueba de daño se debe desarrollar por el sujeto obligado, pues son competencias para demostrar que la divulgación de la información lesiona interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Bueno, presidente. para precisar, perdón, nada más para precisar, secretario, es el 4,995, en donde hago voto disidente. Gracias, comisionada. El 5,616, que es disidente concurrente, y la opinión particular 5,531. Es cuanto. Tomo nota. Muchas gracias, comisionada. Comisionado presidente. Sí, señor secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque
y emito voto particular en los recursos de revisión 3.442, 4.995, 5.023, 6.140 y 7.903. En virtud de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 325 de 2019 y en ella la mayoría de los integrantes del máximo tribunal sustentó en lo medular que el nombre y cargo del personal operativo y administrativo adscritos a unidades administrativas vinculadas con funciones de seguridad debe de ser clasificado como reservado. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, me permito informar que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 3.442, 3.995, 5.023, 5.616, 6.140 y 7.903 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad. Y por lo que hace a los votos particulares, opiniones particulares y votos disidentes, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. De esta forma llegamos al bloque de negativas de información. En virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en la página institucional, le pido por favor omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en nuestro bloque de negativas de información. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos listados en este bloque, pero emito voto en contra en el recurso de revisión 4296, ya que, como lo he señalado, el proporcionar los datos relativos al cargo y área de adscripción del personal sustantivo u operativo de las áreas de seguridad pública los hace plenamente identificables. En este caso, el personal de seguridad pública adscrito al municipio de Xonacatlán. Es cuanto. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. Omitiendo opinión particular en el 4296, por considerar que en términos de lo establecido por la ley de la materia, la prueba de daño se debe desarrollar por el sujeto obligado, pues son los componentes para demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que pertenece a hacer la prueba de daño a quien la produce con la publicidad de la información, que es la que señala el interés mayor de conocerla, el interés mayor al de conocerla. Es cuanto, señor secretario. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque y sumándome a las comisionadas que me antecedieron en el uso de la palabra y en congruencia con lo expuesto en el bloque anterior, formulo voto particular en el recurso de revisión 4296 al tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. Es cuanto, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, me permito dar cuenta que por lo que hace este bloque de negativas de información, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 4296 se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez, voto particular de usted, comisionado presidente, y opinión particular de la comisionada Guadalupe. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos. Es cuanto. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos de resolución de los segundos recursos de revisión, por lo cual le pido al secretario que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Muy bien, continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Otumba por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia
de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, por lo cual le pido, secretario, que tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de acuerdo de extrañamiento público que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Otumba por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el fundamento previamente señalado. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 27 acuerdos de ampliación de plazo, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, y contaríamos con 24 acuerdos que proponen la procedencia de la ampliación y 2 acuerdos que proponen la improcedencia de la ampliación. Estos dos últimos de improcedencia relativos a los recursos de revisión 5.913 y 6.333. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos 26 acuerdos de ampliación. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos de ampliación en el sentido que se proponen. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los acuerdos listados. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los acuerdos en el sentido que se propone. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 26 acuerdos de ampliación de plazo listados en este apartado. Muchas gracias, secretario. En el siguiente punto del orden del día se refiere a la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto y le pido que por favor nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Y en vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muy bien, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12:41 de este 21 de junio de 2022, damos por concluida la 23ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Gracias. Buena tarde. Gracias.